José Francisco Anguita, es geólogo, de profesión doctor en geología por la Universidad Complutense y ha estado muchos años, hasta 2008 que se ha jubilado, siendo profesor titular de geología en la Facultad de Geología aquí, me corrige si no le va. Es una autoridad pues a nivel mundial en geología planetaria, aunque él ha publicado varios libros y artículos y infinidad de temas, sobre todo quizá los que más se han hecho ecolomedios son sobre Marte, y quizá, ¿no? Claro, porque son las modas de información, ¿no? Pero para que os hagáis idea el nivel internacional, es de las pocas personas en España que ha participado en las expediciones en la Antártida, no solamente por estudios geológicos, sino en la búsqueda de meteoritos. Ha estado dos expediciones, sino meteoritos una y otra estudios geológicos de los volcanes. De volcanes también ha hecho los estudios, porque hizo su tesis doctoral en Canarias, de los volcanes de Roque Rubio, el Roque Núcleo. Y bueno, no le quito más tiempo porque nos va a hablar precisamente del sistema solar, entonces estaremos encantados, seguro que es una excelente. Gracias. Buenas noches. He traído, creo que demasiado material y no sé si nos dará tiempo a verlo todo. He dividido la charla en dos partes. En primer lugar, una revisión de cosas ya viejas de los años 70, 80 y en segundo lugar las novedades de lo que podríamos llamar la segunda oleada de exploración del sistema solar. De manera que lo que voy a contar en los primeros 15-20 minutos va a ser cosa sabida y por tanto iré más deprisa sobre ello, pero si alguien no entiende algo, manda arriba. Y en segundo lugar pues hablaré ya de novedades y discusiones que hay actualmente. En primer lugar, quiero justificar el título de la charla, que es un poco estrepitoso, pero es verdad que se trata de un ámbito de los planetas y del sistema solar en particular, donde las sorpresas saltan en cada misión e incluso sin misiones. Yo venía leyendo en el metro ahora mismo un artículo publicado hace unos meses, se me había escapado hasta ahora, sobre unos nuevos análisis de vidrios lunares de las muestras del programa Apolo del año 72 y por ahí, que da un vuelco importante a lo que se piensa sobre el origen de la Luna. De manera que ni siquiera hace falta nuevas misiones para que las sorpresas salgan. En todo caso, en la ciencia las sorpresas son lo normal, pero en ciencias planetarias y en el espacio en general las sorpresas son de mayor calibre de las que nos podemos esperar en otros temas. La primera parte, 1959-76, ¿por qué esos años? Pues 1959 es el año de la misión del LUNIC 3 que fotografía la cara oculta de la Luna por vez primera. Y por tanto yo creo que este es un hito importante donde digamos que entramos de lleno y de golpe y con sorpresa política, por decirlo así, en lo desconocido. Y 1976, pues las misiones probablemente de más éxito que ha habido en cuanto a rupturas de conceptos, que son las de los Viking en Marte, que también marcan una época, digamos, de asentamiento de esa primera oleada de exploraciones. Vamos entonces a ir pasando revista a las cosas que pasaron en esta primera etapa de exploración. Bueno, el LUNIC 3 y la cartografía que vino a continuación nos dieron una imagen de la Luna que fue una sorpresa importante y que sigue siendo. Seguimos sin saber por qué la Luna es tan asimétrica, por qué la cara próxima, la cara visible, se parece tan poco a la cara oculta, porque hay tantos basaltos de malla en la cara que vemos y en cambio no los hay, porque también hay cuencas de impacto en la cara lejana. Veremos dentro de unos minutos que esto se ha correlacionado con el espesor de la corteza lunar, pero que esto también sigue sin estar bien explicado. De manera que la Luna, Mercurio, bueno, desde que hubo una misión a Mercurio, este fue Mariner 10, se pudo medir con detalle la densidad de este planeta y se vio que se salía de fila por completo.
tenemos los 4 cuerpos terrestres grandes, incluyendo la Luna, que más o menos guardan una proporción bastante adecuada entre densidad y tamaño, de manera que son más grandes cuanto más densos, como ustedes, pero en cambio Mercurio se sale por completo de esta proporción. ¿Qué es lo que sucede? Pues que un cuerpo tan pequeño, con una densidad de 5,4 me parece, es casi todo núcleo. ¿Cuál es la explicación? Bueno, pues hay una serie de ellas, pero la que hay aquí abajo, en la parte inferior de la pantalla, es la que más se ha difundido. No estoy seguro de que sea la más verosímil, pero lo que se habla es de una colisión que, digamos, voló la parte exterior del planeta, lo que sería la parte rocosa, el manto, y dejó un planeta que es casi todo núcleo. Efectivamente, hay muy poquita roca en Mercurio y es casi todo metal. Esto es una simulación informática, como veis. Entra por los ojos. ¿Quiere decir que es correcta? Aquí nos encontramos con una cosa que me importa subrayar, y es que una cosa es que se puede hacer una simulación informática bonita y otra cosa es que eso corresponda a la realidad. Los ordenadores son muy engañosos y en todo caso lo que define son, por una parte, la entrada de ordenadores, digamos, esto es una, digamos, bastante posterior a esta primera etapa. En cualquier caso, primero la entrada de gran capacidad de modelización en términos de origen y evolución de planetas, y en segundo lugar la frecuencia o la afición de los geólogos planetarios a explicar las anomalías en el sistema solar en función de impactos de gran tamaño. Bueno, hay otras opciones para explicar la salida de filas de Mercurio, como por ejemplo pues que en una cercanía tan importante al Sol, las partículas metálicas opondrían menos resistencia aerodinámica al viento solar importante que el origen del sistema, y por tanto se quedarían en la zona, mientras que las partículas de silicatos que ofrecen más resistencia serían empujadas por el viento solar. Esta sería otra opción que no tiene que ver con impactos. Pero bueno, las opciones que se pueden representar gráficamente tienen una ventaja, que no es una ventaja científica, que es una ventaja de divulgación sobre las otras. Venus. Bueno, un planeta muy poco amistoso, con una superficie casi absolutamente seca, cubierta por completo de rocas volcánicas, y desde que las primeras sondas pudieron analizar su atmósfera, se vio que en la escasísima agua que hay en la atmósfera de Venus había una importante proporción de deuterio referida a la proporción terrestre, en concreto 160 veces más deuterio respecto a hidrógeno en Venus que en la Tierra. ¿Cómo se ha interpretado esto? No todo el mundo está de acuerdo, pero hay una idea bastante asentada de que esto representa una evaporación intensa de agua que hubo en el planeta. Y teniendo en cuenta que la proporción es tan importante, pues podría obedecer a una situación como esta. Un Venus oceánico en el principio de su historia que perdió su agua, probablemente cuando el Sol empezó a calentar más, empezó a evaporar. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo, porque una cosa es que haya mucho deuterio y otra cosa es que haya habido un océano. Las dos cosas no son equivalentes, en el sentido de que puede haber mucha agua surgiendo del interior del planeta hacia la superficie, pero el agua perderse casi al tiempo que salía. Por tanto, lo que no hay es una prueba irrefutable de que haya habido un cuerpo estable de agua, como un océano, en la superficie del planeta. Lo que sí parece bastante probable es que haya habido una evaporación intensa o una desecación intensa del planeta. Esto naturalmente a los astrobiólogos les encanta, porque entonces serían los 3 planetas, tanto Venus como la Tierra como Marte, dotados de un océano inicial, y el nuestro planeta, el único capaz de retenerlo a largo plazo. Bueno, la Luna supongo que os interesa especialmente como astrónomos observadores que sois, y este es el tema del artículo que os contaba al principio, que venía leyendo, y que pone en duda todo esto que estoy contando aquí, de manera que os cuento esto y cuento a continuación después lo otro. En los análisis que se hicieron de las muestras del Apolo, había una proporción de volátiles muy pequeña, una proporción de refractarios como la alúmina muy alta y muy pocos metales.
¿Cómo se interpretó este conjunto de datos? Aquí hay tres, pero por supuesto que había masa importante de datos. Se interpretó diciendo que había habido una pérdida de volátiles y por tanto una concentración simultánea de refractarios en un cuerpo que estaba formado esencialmente por rocas y con muy pocos metales. ¿Qué ha salido aquí? Pues la teoría que conocéis de sobra del gran impacto como origen de la Luna. Un impacto contra nuestro planeta de un cuerpo, una masa tipo marciano, o sea, la décima parte de la terrestre, algo así, que volaría a una cantidad importante de eyecta que se pondría en órbita alrededor de la Tierra, en imagen pequeña, y que irían chocando entre sí para formar el satélite. Naturalmente, en este proceso de alta temperatura se perdieron los volátiles y por tanto esto explicaría la química lunar. Como lo que había formado parte de los eyecta no eran de los núcleos, el núcleo del impactor llegaría hasta el núcleo terrestre y se sumaría a él, entonces la Luna se formó exclusivamente con rocas y muy poco metal y muchos refractarios. Bueno, lo que os venía contando es que se han reanalizado algunas de las muestras del Apolo y se ha encontrado que en algunas de ellas hay cantidades importantes de agua. ¿Pone eso en duda esto que estamos viendo aquí tan bonito? No necesariamente. Realmente, una vez formado el satélite, los cometas y asteroides ricos en agua pudieron llevar a la Luna parte de volátiles, agua entre otros, y esto explicaría los análisis. De manera que a mí esto me parece muy bonito porque quiere decir que incluso las cosas que llevan ya 30 años asentadas se pueden poner en discusión, como pasa en toda la ciencia. Estamos en teorías revisables por definición. Curiosamente, algunos de los que propusieron este modelo del gran impacto han sido también los protagonistas de la revisión del modelo. Decían unas cosas y decimos otras porque tenemos otros datos. Hay una historia muy bonita de uno de estos geoquímicos que analizaron las muestras del Apolo, y es que uno de ellos, Yongu, se llama, un geoquímico de Harvard, me parece que es, con 32 gramos que le dieron de las muestras de Apolo 11, o sea, de la primera remesa de muestras lunares. Tenéis el sitio por allí, lo que pasa es que no sé si era bien. Bueno, consiguió deducir esto que vemos aquí, tan estrepitoso, un océano de magma sobre nuestro satélite. ¿Qué es lo que dedujo? Bueno, pues le dio una muestra pulverizada y en algunos de los granos más grandes, que serían así como de 1 centímetro, vio que había algunos cristales, como en esta microfotografía, de plagioclasa soldados unos a otros. Esto es lo que los geólogos llamamos una anortosita, y es una roca procedente de un magma. Entonces, extrapoló atrevidamente, pero acertadamente, según se vio después, que esto era representativo de todas las tierras altas lunares, por tanto de toda la corteza lunar, y como se forma a partir de un magma, entonces dedujo que había habido un magma cubriendo toda la superficie del satélite, o sea, un océano de magma. Esto es un concepto que, pensando un poco, es tremendo, ¿no? A nadie se lo había ocurrido hasta ese momento. Y que alguien lo dedujese a partir de 1 centímetro de roca, a mí me parece algo, bueno, que dice mucho de la capacidad de deducción. El caso es que, bueno, en ese océano de magma irían cristalizando rocas de los diversos tipos de los que forman la corteza, las tierras altas, la parte blanca de la. Es muy posible que aquí mismo en esta sala o en alguna otra ocasión os hayáis encontrado con gente que niega que los astronautas del Apolo llegasen a la Luna. No sé si ha habido alguna discusión que hayáis presenciado sobre esto, porque son famosas. Cada vez que hablo de esto siempre se habla diciendo, yo no me lo creo, ¿no? Esto ha salido en Lola, en no sé cuántos sitios, y bueno, yo creo que si alguna vez volvéis a encontraros en alguna discusión de ese tipo, decida quien sea, los 382 kilos de rocas que están en los almacenes de la NASA y que han sido estudiadas por cientos de científicos de todas las nacionalidades relacionados y no relacionados con la NASA, son
infalsificables, no son rocas terrestres, no lo son precisamente porque tienen una química diferente, lo que os dije antes. Pueden ser una trontolita como esta, que sería, a ver si yo sé retroceder con esto. Esa que veíamos en el recuadro es una de estas, que tiene pues plagioclasa, tiene y olivino esencialmente. Bueno, pues esa trontolita no puede ser una trontolita terrestre porque no tiene la misma tasa de volátiles y de refractarios que tiene una trontolita terrestre, etc. De manera que aunque los basaltos de la Luna a primera vista se parezcan a los terrestres, en análisis geoquímico son otra cosa, no se pueden falsificar. Y toda la teoría de la conspiración supondría que esos cientos de científicos estaban confabulados con la NASA, y uno se pregunta por qué tendría que estar confabulados. La NASA les habría pagado no sé qué, pero cuando uno lo piensa un poco, esto es inviable porque un científico no se mueve por dinero, un caso especial, pero lo que se mueve es por su fama, por la capacidad de hacer una tarea científica que sea reconocida, y si alguien se mete en una cosa de esas, termina de hacer ciencia, de manera que, en fin. Para terminar con este tema, una vez en un curso del Escorial, estaba hablando contigo hace un momento con uno de ellos, alguien le preguntó a un científico, no es de la NASA, que colabora con la NASA, una de las primeras figuras que estaba hablando de esto, y dijo, ¿un secreto como ese en la NASA? ¡Wow! Se echó a reír, porque dijo, bueno, la NASA es un sitio enorme donde hay un montón de gente hablando, imposible guardar los secretos de eso. Probablemente no hacía falta que dijese esto, pero bueno, acaso. Bueno, vamos a Marte, a la parte, digamos, más tradicional de la exploración de Marte. Los famosos canales que en los años 20 y 30 se daban como obras de ingeniería que habían hecho los marcianos para llevar agua al Ecuador y todo eso, pues resultó que existían. Esto también es una cosa divertida, porque yo una vez en una conferencia hace muchos años alguien me dijo, pero ¿cómo está usted hablando de los canales marcianos si todo el mundo sabe que no existen? Y es verdad que no existían esos de las cajas de cigarrillos americanas de 1928, pero estos de aquí abajo sí existen, y son canales, o cauces secos o como queramos llamarles. Evidentemente no son artificiales y evidentemente se han formado en condiciones diferentes unos a otros. Los más antiguos son, como este que tenemos aquí a la izquierda, son canales de desbordamiento que se parecen mucho a lo que hay en oceanos terrestres cuando el agua no cabe en un cauce y se escapa por 20 cauces a la vez, incluso inunda las llanuras cercanas. Mientras que estos otros, como el de la derecha, se parecen más a las redes de drenaje terrestres, con afluentes, subafluentes. Bueno, hay un poco de todo. Seguramente esto lo que indica es que ha habido una evolución climática en Marte, con mucha agua al principio, con menores cantidades de agua a continuación. Pero esa primera etapa húmeda fue espectacular, como podemos ver en este gráfico. Aunque aquí abajo hay muchas cosas, estos son cauces terrestres, algunos son cauces de inundación. Bueno, esto tiene que ver con el relleno del Mediterráneo que se desecó casi por completo hace 5,5 millones de años, y luego se llenó con una super cascada que ocupaba lo que ahora es el estrecho de Gibraltar o algo cercano. Pero me interesa más pues, fijarme en este curso, que es el del Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra, y compararlo con los mayores cursos marcianos que están ahí arriba. Tremendo. De manera que hay una pregunta que ha seguido rondando las ciencias planetarias desde que esto se descubrió, y es dónde ha ido a parar esta enorme cantidad de agua. Casey Vallis tenía hasta 800 kilómetros de anchura en su desembocadura, de manera que no era chorrita. Y esto quedó pendiente ahí todavía. Y para terminar con Marte, una sorpresa relativa, mucho más tenue, y es que el cielo no es de color azul, sino de color rosa, salmonado más o menos. Hay una anécdota muy conocida, y es que las primeras fotografías que tomaron los Viking en la superficie del planeta, bueno, pues, estaban en Pasadena, en JPL, en el centro de recepción de las imágenes, las graduaron el brillo y le dieron color azul, porque era lo que pensaban. Si he traído aquí una foto de revés, es porque realmente lo que pensaba la gente planetaria de la misión es que, teniendo en cuenta que en Marte hay muy poco aire, la atmósfera se parecería en la superficie con lo que se puede ver en las zonas de alta montaña de la Tierra, donde
la atmósfera, el color del cielo es muy oscuro precisamente porque hay muy poca difracción, porque hay muy pocas moléculas de gas. Y sin embargo lo que se encontraba fue algo muy distinto. No solo no era oscuro, sino que tampoco era azul. Entonces, primero hay algunas fotos de los Viking con el cielo azul, que está falseado, y otras enseguida con el cielo color salmón como ves. La diferencia naturalmente estaba en que un planeta tan seco, el viento es muy fácil de levantarse porque tiene que mover muy pocas moléculas de aire y por tanto se llena de polvo enseguida la atmósfera y por tanto este es lo que pasa. Este es Olympus Mons, fue otra de las grandes sorpresas de esa primera etapa de exploración. He puesto ahí otra foto de Everest a escala para que veamos la enormidad de la montaña, pero que de todas maneras es una enorme construcción muy ancha, de manera que no es, a pesar de sus 21.250 y tantos metros de altitud, no es un pico como los grandes picos de la Tierra, precisamente porque en Marte no hay erosión, que es la que precisamente da las grandes pendientes de las montañas terrestres. Se habló de 27 kilómetros para la altura inicial del Olympus Mons, luego se ha rebajado, el altímetro de Mola es mucho más preciso, lo he dejado en esos 21,2 y solo 18 desde la base. Por eso he puesto ahí el Everest con unos 9 kilómetros de altura como la mitad. Y más allá en el sistema solar, pues la mancha roja de Júpiter, que se estuvo discutiendo mucho si era un ciclón o un anticiclón, y al final ha quedado demostrado que era un anticiclón porque está en el hemisferio sur del planeta y los vientos que rodean la tormenta están girando en sentido antihorario, y en Júpiter, como en la Tierra, los remolinos del hemisferio sur que giran en sentido antihorario son anticiclones. La mancha tiene unos 100 kilómetros de altura sobre las nubes circundantes y probablemente tenga 300 o 400 años de antigüedad, aunque no hay seguridad porque durante un par de siglos dejó de mirarse. En Io, el primer satélite galileano, una de las cosas de los espectáculos, aparte del vulcanismo continuo y de varios tipos distintos, fue que había grandes relieves, montañas como esta, en Mons, de hasta 11 kilómetros de altura, lo cual no está mal. Si lo comparamos con Olympus Mons, que tiene 18 desde la base, pues es bastante comparable. No es sorprendente de todas formas, porque al fin y al cabo la altura de una montaña depende mucho de la gravedad del cuerpo donde se encuentre. A menor gravedad más puede crecer porque tiene que luchar menos contra las ganas de caerse que de las rocas. En Saturno, una cosa que en realidad no se encontró en ninguna misión de esta primera etapa, pero sí en el telescopio Hubble se han podido hacer muy buenas fotos. Ocurre un suceso que está sin explicar todavía, y es que cada 30 años hay una enorme tormenta que sucede o en el ecuador o en el hemisferio norte del planeta, según que se produce con bastante regularidad. No es un reloj, pero se parece. Y como resulta que el año del planeta dura 29,5 años, entonces parece como si la tormenta se produjese en la misma situación orbital. Pero esto no tiene ningún sentido, ninguna explicación, porque ese punto no es diferente a los otros puntos de la órbita en nada, de manera que tendríamos que pensar que esto refleja algún acontecimiento en el interior del planeta, pero todavía nadie sabe cuál es. He puesto una Tierra y una mancha roja para comparar. El tamaño, como veis, es un acontecimiento de grandes dimensiones. Otra cosa que se descubrió explorando Saturno, los viajes de los Voyager, pues las lunas pastoras funcionan, como veis aquí, pues una frena las partículas exteriores del anillo y otra acelera las interiores, de manera que entre los dos confinan eficazmente a los anillos. Y esto de aquí abajo sí es posterior y es de la misión Galileo, donde se ven dos lunas pastoras reales, no como en el gráfico de arriba, que es esto es ya lo último. Urano es un planeta muy soso, pero en cambio tiene un satélite espectacular en órbita, Miranda. También fue una casualidad muy afortunada que
Miranda fuese reconocido por Voyager 2 con ese detalle, y es que, claro, como Urano está tumbado, los satélites giran también así, la sonda, en vez de atravesar un sistema que esté así, y por tanto con mayor tiempo de fotografía, atravesaba el sistema como una bala, de manera que había espacio, había tiempo para fotografiar un solo satélite en detalle. Y aunque bueno, los geólogos planetarios de JPL pensaban que Ariel o Umbriel, que son más grandes, serían más interesantes porque tendrían más actividad geológica, quizá volcanes o lo que fuera, resulta que el más adecuado por la trayectoria era Miranda y resultó ser efectivamente el más interesante de todos. Hay muchas incógnitas por responder aquí sobre este satélite. Primero, que son esas grandes estructuras que llamaron coronas a falta de nombre mejor, y en segundo lugar, cuál es la causa de la gran actividad geológica que hay en este satélite. Estas flechas aquí están marcando escarpes de falla que tienen varios kilómetros de altura, y las fallas, bueno, requieren su energía interna para formarse y no son gratis, y por tanto hay alguna fuente de energía importante en el interior del satélite que está causando todo estas roturas de la corteza. Es una corteza de hielo, pero una corteza de hielo a 150 grados bajo cero funciona como una roca y por tanto cuesta romper las rocas. Y esto que hay marcado con el escarpe Verona, que en esos momentos se calculó que tenía 10 kilómetros de altura, ahora se ha rebajado a 5, pero sigue siendo un escarpe de falla tremendo. 5.000 metros de salto no está mal. Es uno de los grandes saltos de falla del sistema solar. No sé si es el mayor, pero uno de los grandes. Bueno, Miranda tiene una densidad muy poco superior a la del agua, de manera que no puede tener muchas rocas y por tanto muy pocos elementos radioactivos. No tiene una órbita que extraiga energía mareal de Urano y por tanto pues, realmente no se sabe cuál es la fuente de energía que ha generado todo este mundo. Perdón, una pregunta. Sí. Cuando el Voyager 2 llegó a Miranda, a fotografía de Miranda, se dio una interpretación de ese aspecto, como que había sido destruido y vuelto a recomponer. ¿Esta hipótesis abandonada ya? No. Bueno, no me quiero meter en las hipótesis sobre el origen de las coronas, que son un jaleo. La verdad es que no sabemos cómo se han formado. Fue Shoemaker quien dijo, esa hipótesis es de él, o se le atribuyó, pero luego él en unas entrevistas posteriores dijo que él no había querido decir eso, que se lo había interpretado mal. Realmente nunca dijo eso por escrito. Se interpretó en una conferencia de prensa que había dicho eso, pero en fin, fue una cosa más bien de los medios de comunicación que suyo. Las ideas que se barajan en estos momentos sobre las coronas es que se trate de fenómenos convectivos, pero algunos dicen que son cosas que han subido y se han quedado ahí sin poder homogeneizarse, porque en cuanto llegaron a la superficie se le acabó la cuerda, o sea, la energía al satélite. Y otros dicen en cambio que son sinkers, o sea, cosas que se hunden. Y la verdad es que, no sé, ninguna de las dos ideas es convincente. ¿Por qué? Porque fenómenos convectivos hay en todo el sistema solar, empezando por la Tierra, donde hay un montón de cosas que suben y tienen volcanes encima y tal, y en Marte y en Venus hay volcanes y tal que tienen que ver con convección para arriba y para abajo, y nada tiene esta geometría. Es absolutamente peculiar. Luego hay otra cosa bonita, y es que solo conocemos una cara del satélite. Cómo es por detrás. No, yo puse a mis alumnos de geología planetaria a ejercitar su imaginación pidiéndoles que me hicieran un mapa de la cara que no conocemos de Miranda. Bueno, siguieron pintando coronas. Claro, pues ¿qué van a hacer? Pues continuar lo que conocemos. No está mal, pero seguimos sin explicarnos esto. Y no es fácil que se explique pronto. Pues en primer lugar porque no hay ninguna misión prevista a Urano. La que se hizo de los Voyager, como sabéis, fue una configuración planetaria muy especial donde se podía aprovechar el tirón gravitacional de Júpiter para acelerar las naves y demás, y eso no va a suceder otra vez hasta 2050, ¿no? Bueno, pues robots y ordenadores. Ya he contado un poco, casi al principio, la irrupción de los ordenadores en ciencias planetarias y lo que ha significado.
yo creo que hay una parte positiva y otra negativa en esto. La parte positiva es que efectivamente nos permite cuantificar nuestras hipótesis buenas o malas. Y el problema es precisamente ese, que haya una buena modelización de ordenador no quiere decir que la idea sea buena. Se puede modelizar cualquier cosa. A mí me suena mucho una frase que dijo en el siglo XIX Julian Huxley, que era un biólogo que defendía a Darwin contra los ataques de los físicos, los Kelvin en concreto, que decía que la Tierra no podía tener mucho más de 100 millones de años y que se buscaran otras historias para la evolución porque aquello no cabía, efectivamente no cabía. Y Huxley dijo una cosa interesante, y es que las ecuaciones matemáticas son como un molino de alta calidad, de gran capacidad de molienda, pero que el resultado de ellas depende de lo que se meta, no solo de la calidad del molino. De manera que podemos tener unos superordenadores que hagan unas maravillas, pero si las ideas que proponemos son absurdas, el resultado será igualmente absurdo, aunque sea bonito. Bueno, pues vamos a ver. La primera novedad que a mí me parece interesante, y esto es una cosa como del año pasado, es la idea de que el Sol fuese parte de algo así como un cúmulo globular abierto, o sea, de un conjunto de estrellas de varios miles. Se calculan, los primeros cálculos dicen de 1500 a 3500 estrellas, que, bueno, aquí hay una foto de un cúmulo globular para, vamos a ilustrar la cosa, y que la primera Tierra, o en cuanto ya la hidrosfera se estabiliza un poco, podría tener un cielo como ese, con cientos de estrellas próximas. ¿De dónde ha salido esto? Pues ha salido de los meteoritos, que contienen muchos isótopos anómalos, entre otros aluminio 26 y oxígeno 18. Esos son isótopos que se forman en supernovas, solo en supernovas. Y la cantidad que tienen y la heterogeneidad del conjunto es tal que probablemente tienen que provenir de más de una supernova. De manera que en el principio de nuestra estrella hubo un flujo de elementos químicos formados en otras estrellas que hace pensar que aquello no era una estrella solitaria como es ahora, una estrella a 4 años luz de la más próxima, sino que estaba formando parte de un gran conjunto de estrellas. ¿Qué pasó después? Bueno, pues ahí ya intervienen cosas más o menos fantasiosas de que pues una supernova muy grande explotó y dispersó el conjunto, qué sé yo. Deben estar probablemente, si esto es más o menos correcto, dando vueltas más o menos en el brazo de Perseo, que es nuestro brazo en la galaxia. Bueno, no sé si es cierto, pero esto tiene su gracia. No depende de ordenadores en este caso, sino de análisis geoquímicos e hipótesis sobre estos análisis isotópicos. Bueno, la siguiente cosa, y esta me parece más importante, es que la gente que hace modelizaciones ahora nos insiste mucho en algo que yo creo que es correcto y que a mí personalmente me ha cambiado mucho la imagen del sistema. Y es que esto que desde los griegos estamos viendo como una especie de algo estático, simplemente como una especie de noria, con todos los planetas dando vueltas, es por el contrario una foto fija de algo enormemente dinámico e incluso caótico. Es decir, que el sistema solar no se parece nada al sistema solar inicial y no se parecerá nada al sistema solar de dentro de, pongamos, 1000 millones de años. Que todo está evolucionando y evolucionando de forma drástica. A ver si consigo explicarlo, esto es un pelín complejo, pero voy a intentar. En primer lugar, ¿qué es una resonancia? Una resonancia es una situación en la cual las órbitas de dos cuerpos que giran alrededor, pongamos, del Sol, por ejemplo, en este caso un asteroide de Júpiter, son múltiplos sencillos uno de otro. En este caso, como el asteroide gira más deprisa, va a dar 2 vueltas por cada órbita de Júpiter. Así que vemos, pues, si los dos empiezan en la posición 1, Júpiter hace una vuelta en 9 posiciones, el 9 coincide con la inicial, mientras que el asteroide hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, que da 2 vueltas por cada vuelta, 2 órbitas por cada órbita. ¿Qué ocurre entonces? Que con frecuencia, con mucha frecuencia, pongamos cada 2 años, 3 años, el Sol, el asteroide y Júpiter están alineados. ¿Qué pasa entonces? Pues que el cuerpo de menor masa sufre un tirón gravitacional importante que, repetido a lo largo de millones de años, termina por deformar su órbita y, en último término, sacarle de su órbita.
Esto es lo que explica pues, todos los vacíos que hay en el cinturón de asteroides, que son todos ellos resonancias con Júpiter, y explica también que en el origen del sistema solar pasan una serie de cosas catastróficas. A ver, este es el gráfico de antes, solo que donde estaba el asteroide ahora ponemos a Júpiter, y donde estaba Júpiter ponemos a Saturno. Y suponemos que tienen también una resonancia 1-2, de manera que por cada 2 órbitas de Júpiter, Saturno da una sola. Bueno, pues esto va a llevar a una situación en el gráfico de arriba, que bueno, olvidamos de Venus y Mercurio, ponemos ahí a Júpiter y a Saturno, en la cual, como decía antes, la órbita del planeta de menos masa es deformada y aumenta su excentricidad. Al aumentar su excentricidad se pueden dar situaciones como esta. Esta sería una foto fija del principio del sistema solar, en la cual, si os fijáis, Neptuno tiene una órbita muy diferente a la actual. Una órbita que está, por una parte, tocando o a la misma distancia heliocéntrica que la de Júpiter, y por otra parte invadiendo el cinturón de Kuiper, o sea, la zona donde está Plutón y los cuerpos de ese cinturón. Bueno, lo que dice la gente que está haciendo estas modelizaciones es que desde que en un momento determinado Júpiter y Saturno entraron en resonancia 1-2, que la órbita de Saturno se deformó como la que hay en el gráfico de arriba, y que eso hizo que Saturno tuviera una órbita de este tipo, no es Neptuno sino Saturno, y que eso creó un caos entre los cuerpos menores del sistema solar, o sea, los del cinturón de Kuiper y los del cinturón de asteroides, que estaría aquí metido, no se ha dibujado aquí por cuestión de espacio. Bueno, pues ¿cuál es el resultado de todo esto? Que todas las superficies del sistema solar, todos los planetas y satélites que no estén renovadas, están cuajadas de impactos de asteroides. De manera que la etapa del gran bombardeo terminal, que ocurre hacia unos 4.000 millones de años, o sea, poco después de la formación del sistema solar, es la responsable de la caracterización de la superficie, y estaría causada por una serie de movimientos causados a su vez por resonancias esencialmente de Júpiter o de Saturno con respecto a Júpiter, y de Neptuno y Urano, que irían hacia posiciones exteriores. La órbita de Neptuno se regularizó después, pero ya el episodio este caótico había dejado sus huellas en todo el sistema solar. De manera que lo que tendríamos que empezar a pensar si esto es coherente, y la verdad es que es una hipótesis que ha ganado bastante aceptación entre la gente que estudia el origen del sistema, esta configuración que ahora nos parece pacífica, Mercurio, Venus, etc., sería solo un momento que habría sucedido a una situación mucho más compleja, con órbitas cambiantes, con órbitas de alta excentricidad, como esa que vemos ahí arriba, y con un gran movimiento de cuerpos de pequeña masa, asteroides y cuerpos del cinturón de Kuiper, a lo largo de todo el sistema solar. Bueno, cuando yo decía antes que los geólogos planetarios están muy entusiasmados con los impactos, es porque realmente han visto que en el sistema solar pues todas las superficies están muy caracterizadas. ¿De dónde pasa todo eso? ¿De dónde sale? Solamente de situaciones orbitales diferentes a la actual del principio del sistema. ¿Se ha entendido así? Muchas gracias. Bueno, no sé si estoy insistiendo más en lo que no se sabe que en lo que se sabe, pero es que me parece siempre más interesante. Venus. En Venus tenemos, desde la sonda Magallanes, estos de los años 95-98, estuvo como 3 años en órbita, una buena definición de la superficie. Son imágenes de radar, como sabéis no se pueden hacer fotos de la superficie de Venus porque está tapada, cubierta por nubes muy densas, pero con el radar realmente se puede hacer un montón de estudios. Esto es una zona cerca del polo norte de Venus, y estos son los montes Tagros en Irán, y las dos imágenes, que están aproximadamente a la misma escala, indican que efectivamente hay en Venus algo que parecen cadenas de montañas. Bueno, sabemos cómo se han formado los montes Tagros. Arabia vistió contra lo que es el suroeste de Asia actualmente, y tectónica de placas, cadenas de montañas, pliegues, etc. ¿Cómo se han formado
las montañas de Venus no lo sabemos, porque oficialmente no hay tectónica de placas en Venus. Pero que aquí hay una discusión importante que en este momento está un poco en sordina, porque todo el mundo está dedicado a ver si hay agua en Marte, y esto es lo único que parece interesante, pero la verdad es que aquí hay un problema geodinámico importante. Algunos pensamos que ha podido haber una etapa corta de tectónica de placas en Venus, en el Venus inicial, y luego hemos frenado porque el planeta ya no está lo bastante caliente como para moverse por dentro, pero la verdad es que eso no es oficial. ¿El Venus o Marte? Estoy hablando de Venus. De Marte hablo a continuación y también tengo una idea parecida, pero de momento es Venus. Una única novedad para la Tierra. Parece demostrado, por lo menos hay huellas geoquímicas importantes, de que también hubo un océano de magma en la superficie de nuestro planeta allá por los 4.400 y pico millones de años, más o menos al tiempo que el de la Luna. Se ha podido plantear esa hipótesis porque comparando la cantidad de metales que hay en el manto, que es la parte rocosa del planeta, con el material teórico que formó la Tierra, el tipo de asteroides, condritas, carbonáceas, etc., se ve que la separación del roque natal se habría producido hasta 1000 kilómetros de profundidad, de manera que incluso una medida hipotética de cómo de profundo sería ese océano de magma. Hasta 1000 kilómetros fundidos en la superficie del planeta. La Luna. Bueno, una novedad muy bonita es esta que veis aquí en el norte, que es un mapa topográfico. Como veis, aparte de los Maria de la cara próxima, hay una gran cuenca de impacto ahí abajo en el sur de la cara oculta, y esa cuenca de impacto no estaba en la primera diapositiva que os puse. No estaba porque no tiene basaltos cubriéndola, que es lo que distingue visualmente, que es el albedo, o sea, el color de la superficie, lo que distingue visualmente a las cuencas de Maria del resto de la corteza lunar. Bueno, eso es un mapa geológico de la Luna, y hay una nota ahí que os leo en parte. Dice: nota añadida en pruebas, las montañas de la esquina sureste de este mapa pueden ser parte de un anillo de una cuenca de impacto muy antigua que ha sido identificada durante la preparación de este mapa. Esta es la cuenca Polo Sur Aitken, que tiene unos 2.200 kilómetros de diámetro, la cuenca de impacto de la Luna más grande descubierta hasta la fecha. Bueno, aquí hay un montón de cosas que me parecen bonitas. Primero, los cartógrafos reconocen un error, y el que la gente reconozca errores es bonito. En segundo lugar, sobre el fondo de la cuestión, no sobre la forma. Aquí son los árboles que han impedido ver el bosque. La cuenca era tan grande que no lo pudieron reconocer. Fue el tamaño. Todas esas otras cuencas, se habían reconocido algunas cuencas de impacto en la cara oculta, esta por ejemplo, que no tiene basaltos de Maria, muchas otras, pero esta era tan grande y estaba tan craterizada que se pasó por alto. Solo la descubrieron cuando tenían el mapa ya publicado. Bueno, ¿por qué no hay basaltos de Maria en la cara oculta de la Luna? No sé si tengo esto aquí a continuación. No, lo tengo después. La mejor explicación, me adelanto a una diapositiva que no sé dónde está ahora, es que la corteza lunar es mucho más gruesa en la cara oculta que en la cara próxima. Entonces podríamos decir, vale, pues como los basaltos se formaron a tal profundidad, la corteza tan gruesa, tiene hasta 120 kilómetros de grosor en la parte oculta, impidió su llegada a la superficie. Esta es una explicación más o menos. Mientras que aquí solo hay unos 20 kilómetros de corteza y los basaltos llegaron hasta arriba derechos. El problema es que no podemos explicar en este momento por qué la corteza lunar tiene un grosor diferente, tan diferente en la cara oculta y la cara próxima. Bueno, sobre el agua en la Luna, ya he dicho algo un par de veces, algo más. Se ha propuesto que algunos de los cráteres lunares cercanos a los polos del satélite tengan agua aportada por cometas o por asteroides ricos en agua, y que como nunca da el sol en la profundidad del cráter, pues que el agua esté allí como hielo, y que los astronautas cuando vayan y tal, pueden beberse la.
Esto se ha confirmado hace unos meses nada más. Una sonda india vio como al lanzar el resto de un cohete en uno de estos cráteres surgía una columna de residuos que en parte era vapor y en parte era hielo, lo cual quiere decir que efectivamente el agua no está formando parte de minerales, sino como tal hielo en la superficie del cráter, en el fondo del cráter. No estoy seguro de si fue, creo que no, que fue un cráter del Polo Norte. Esto es el polo sublunar, el centro de la imagen, y me hace gracia que le hayan dado el nombre de Shackleton a ese cráter. Como sabéis, Shackleton fue un explorador irlandés que durante 5 años intentó llegar al Polo Sur y estuvo siempre muy cerca, pero no pudo conseguirlo, de manera que la denominación tiene una cierta ironía. Sí. Me pareció ver por algún lado, que no sé si fue la sonda india, me parece que era uno de los restos de alguna nave Apolo, la estrellaron precisamente para tratar de ver el agua, y vieron que además del agua parece ser que había trazas de mercurio. ¿De? Mercurio. No lo sabía. Es muy reciente eso. ¿Lo interpretaron de alguna forma? De entrada que ese agua no es bebible, pero... Era de unos prospectos, ¿no? Curioso. Hace poco, pero de una cosa... Es muy reciente. Que hay contaminación en la Luna. Era el Lunar Prospector, ¿no? El que estrellaron, que llevaba los restos de Shoemaker precisamente a bordo. Bueno, pues Shoemaker no llevaría mucho mercurio. Llevaba los restos después de haber muerto y... Sí, ahí hay un trozo que metieron allí, sí, eso sí. Ya que no había podido ser astronauta, vio a la Luna. Por lo menos lo llevaron a la Luna. Es una historia Como un romántica. homenaje. Bueno, pues... a ver, esto no es tan moderno, pero he insistido más en cosas lunares porque esto es Alpes Vallis, que está en el borde del mar Indio y que sirve para demostrar algo que es interesante en la historia de la Luna, y es que los basaltos de los Maria no son fundidos de impacto, es decir, no se formaron al mismo tiempo que el impacto, sino son muy posteriores. Se puede razonar muy bien en esta foto. Bueno, en primer lugar, estas fracturas se forman pues como estas... El ejemplo no es del todo bonito, un poco violento, pero bueno, un disparo de un cristal genera fracturas radiales, y este es el mismo origen de estas fracturas que están radiales a muchas cuencas de impacto en la Luna. Bueno, de manera que este Alpes Vallis se formó al mismo tiempo que el impacto, y si nos fijamos en este borde, en este borde hay una serie de entrantes que se han debido formar pues, por caída gravitacional de los materiales del borde de la fractura, del valle. Sin embargo, si vemos el fondo del valle en esta zona, no hay ningún resto de esas caídas. ¿Dónde está ese material? Cubierto por basaltos que están tapizando el fondo de la fractura. ¿De dónde salen estos basaltos? Pues del mismo sitio que han salido los de mar Indio, de manera que al mismo tiempo que se rellenaban las cuencas de impacto, se rellenaban también las fracturas radiales. Lo cual quiere decir que este relleno no es simultáneo al impacto, sino que es posterior, ya que en medio se produjeron una serie de fenómenos de geomorfología, caídas, etc. En algún sitio se lee que los basaltos de Marias son consecuencia del impacto, pero esto no es cierto. Son cosas posteriores al impacto formadas por calor interno de la Luna. Bueno, Marte, novedades, muchas, y me he traído aquí unas cuantas seleccionadas. En primer lugar, un montón de huellas de agua reciente, agua líquida reciente en la superficie. Estos no son ya los cauces de desbordamiento gigantescos de hace 4.000 millones de años, ni siquiera las redes fluviales de hace 3.000 millones de años, sino que es agua que está fluyendo pues, ahora. De hecho, algunas de estos regueros se han fotografiado y no estaban en una órbita, en una foto de la misma zona de hace 2 años, o sea que realmente hay constancia directa de que se acaban de formar. Bueno, pues en paredes de cráteres, como esta que veis aquí, este otro que veis aquí, parece un flujo de una cantidad importante de agua. No hay cráteres de impacto, lo cual atestigua que realmente las marcas de agua son recientes. ¿Cómo es que circula agua en la superficie de Marte si no puede circular?
no puede circular porque la presión atmosférica es de 7 milibares y a esas presiones pues cualquier líquido, agua o lo que fuera, se evaporaría instantáneamente en superficie. De manera que aquí hay un buen jaleo. El principal, la hipótesis menos loca es que se trate de agua que está en acuíferos, o sea, agua subterránea a corta distancia de la superficie y que esté a presión y que en algún momento determinado un incremento de presión rompa algún sello de hielo que haya en el acuífero y que esto salga de forma caótica a la superficie y consiga erosionar estos regueros, aunque duren solo unos minutos en superficie. Esta, digamos, que es la hipótesis menos imposible de las que se han propuesto. Algunos hablan de que realmente no habría acuíferos, sino que algunas zonas podrían ser nieve que se fundiese en un momento determinado y que por el mismo mecanismo de equilibrio metaestable consiguiese erosionar esos regueros en superficie. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que hay una cantidad importante de agua en forma sólida cerca de la superficie de Marte. Esto, no sé si está, sí, aquí lo tenemos en esta imagen de una sonda hace un año y pico, excavando a unos centímetros de profundidad en ese punto aproximado del planeta, pues encontró una cantidad importante de hielo, de manera que cuando veíamos la cantidad de deuterio que hay en Venus, si la comparamos con la cantidad de deuterio que hay en el agua residual de Marte, la desproporción respecto a la Tierra es mucho menor, lo cual quiere decir que mientras que Venus ha perdido casi toda el agua que tenía, Marte no ha perdido tanta y por tanto le queda mucha, y mucha cerca de la superficie también, solo que en forma sólida porque el planeta está congelado. Bueno, la otra historia que se puede sacar de esta pantalla es que toda esta zona baja del norte de Marte, mucha gente piensa que contuvo un océano, tiene hasta su nombre, Océano Borealis, el océano del norte, en los momentos en que había más agua líquida en la superficie del planeta. Entonces, bueno, esto sería un mar que sería pequeño, teniendo en cuenta que el planeta también lo es, un mar de tamaño mediterráneo o algo parecido. No todo el mundo está de acuerdo y sobre todo no se han encontrado huellas claras en la desembocadura, nada que se parezca a un delta o algo parecido. No está claro qué clase de mar era ese, si es que existió. Yo diría que hay una mayoría de un 60-40 a favor de Océano Borealis, pero no es un tema que esté resuelto en absoluto. Un tema bonito en cuanto al clima de Marte es el que se refiere a sus oscilaciones climáticas, o sea, el equivalente marciano de nuestras glaciaciones, con sus periodos glaciales e interglaciales. Marte es un planeta muy raro, con una inestabilidad rotacional importante, mientras que nuestro eje de rotación oscila muy poco, unos pocos grados, de 23 a 25 aproximadamente. El eje de rotación marciano se ha comprobado y hay muchas huellas de esto, que puede oscilar en los grados que veis aquí, que se llamaría la oblicuidad del planeta, pues desde 46-47 grados hasta 16 aproximadamente, es una oscilación importante de 30 grados. Que suceda esto es algo que los matemáticos, en concreto Jacques Lascar, un matemático francés que ha estudiado mucho esto, atribuye a la inexistencia de un satélite importante en torno a Marte. Los satélites que hay tienen muy poca masa y Lascar, sus modelos matemáticos, sus modelos informáticos, demuestran que los planetas son inestables rotacionalmente, o sea, en su oblicuidad, digamos que de forma natural, que no hay ninguna causa que los haga oscilar, que lo normal es que oscilen, que si no oscilan, no parece que haya oscilado el eje de rotación terrestre, es porque hay algún ancla gravitacional, en este caso un satélite importante como es la Luna, que lo impide. Bueno, supongamos que tiene razón. Si la tiene, hay aquí una serie de cosas interesantes causadas por esa oscilación del eje de rotación, y es que hasta hace unos 5 millones de años el eje de rotación tenía una amplitud importante. Esto quiere decir que la posición de Marte era algo parecido a la de Urano, con una inclinación importante. Esto quiere decir que la zona más fría del planeta, o sea, la que recibe la radiación solar de forma más oblicua, sería el Ecuador. Y por tanto, habría glaciaciones en latitudes medias y bajas, Ecuador, trópicos, etc.
Mientras que cuando se pone más estilo Tierra, con una rotación pequeña, con una oblicuidad pequeña, entonces tendríamos una glaciaciones polares más o menos como en nuestro planeta. Y dentro de ella pues habría sus oscilaciones mayores y menores, que serían los periodos glaciales e interglaciales, o los equivalentes a esos periodos interglaciales y glaciales. Bueno, ¿en qué se traduce esto en forma práctica, en forma visual? Pues lo que tenemos en las fotos de arriba. Se trata del casquete polar sur de Marte, un casquete pequeñica, donde se están produciendo lo que llaman pozos de sublimación, que son esas estructuras en forma de depresión cerrada, que si os fijáis en un par de años han crecido enormemente. ¿Qué quiere decir esto? Esas depresiones tienen unos 10 metros de profundidad nada más y probablemente representan una cubierta de hielo de CO2 que está sobre hielo de agua. El hielo de CO2 se está inestabilizando, se está sublimando, no se está fundiendo porque no hay presión atmosférica suficiente para líquidos en la superficie, se está sublimando a medida que el eje de rotación o la situación climática del planeta va hacia un periodo interglacial que es este. De manera que habría una curiosa coincidencia, y es que en los dos planetas, en la Tierra y en Marte, el clima está en estos momentos en una situación interglacial, o sea, dentro de una glaciación el periodo menos frío. No sabemos si esto es casualidad o es que realmente hay una, digamos, una constancia, algo de tipo solar que está induciendo el mismo tipo de evolución climática en varios planetas del sistema. Bueno, y esto es quizá lo que preguntabas antes. ¿Tectónica de placas en Marte? Pues oficialmente no, pero hemos encontrado, el grupo de gente con el que trabajo en cosas de estas, en una zona concreta del ecuador de Marte, una zona de mar muy conocida, no es un polo ni nada de esto, pues al sur de Valles Marineris, ahí, en esa zona recuadrada en el rectángulo, hay un relieve residual pero importante, toda esa cadena marcada por flechas rojas, tiene hasta 4.000 metros de altura sobre las llanuras, y en ellas, en este trozo en concreto y en otros sitios también, pues haciendo un poco de geología de la superficie, hemos encontrado lo que llamamos en geología cabalgamiento, o sea, rocas montando unas sobre otras, como veis en este corte geológico de aquí, que se parecen muchísimo a los cabalgamientos que se producen en cadenas de montañas en la Tierra. En concreto esta, en la cadena cantábrica, aquí en España, cabalgamientos muy similares, con cortes geológicos muy similares. Me figuro que lo que podría decir es, bueno, ¿cómo sabemos que esos cortes geológicos marcianos son de verdad? No lo sabemos, pero tampoco sabemos que sean de verdad en la Tierra, porque tampoco podemos hacer sondeos de kilómetros de profundidad para ver cómo está esto, y sin embargo, de la geología de superficie obtenemos, deducimos cómo es la geología en profundidad. Bueno, el revisor de la revista, los revisores de la revista donde mandamos esto, nos preguntaban insistentemente: ¿están ustedes proponiendo tectónica de placas en Marte? Y nosotros decíamos, no, solo estamos proponiendo que en Marte encontramos estructuras tectónicas semejantes a las que en la Tierra se forman por tectónica de placas. Bueno, al final sí nos publicaron esto a pesar de todo. Otra pregunta. Si no tenemos tectónica de placas en Marte, ¿cómo explicamos la alineación que hay entre los montes de Tharsis? El monte Arsia Mons, o Mons Arsia, el Pavonis, el Blancus Pavonis, el Mons Pavonis y el tercero que no Ascreus. Ascreus, eso es. Porque recuerdan mucho, por ejemplo, a la formación de las Islas Canarias, en las cuales ha habido un cono volcánico, cuando se desplaza la placa surge otro. Claro. En principio, nosotros no estamos proponiendo que esa alineación se deba a algo así como un punto caliente que se mueve ni nada parecido. Pensamos que es una alineación por fracturas. Es decir, que los volcanes tienen una debilidad por salir por sitios débiles, que son las fracturas, y entonces, en cuanto que hay una fractura importante, la aprovechan para salir más o menos espaciado. Eso es lo que creemos para esa alineación. Sería como si fuera una caldera gigantesca lo que es. Sí, sí, sobre todo la de Arsia es la mayor caldera del sistema solar, muy grande. Ya, yo lo que preguntaba si eran 3 chimeneas de una misma... No, son 3 volcanes independientes que están aprovechando una especie de supercámara magmática que hay por ahí abajo, porque Olympus tampoco está muy lejos. En general, todo el vulcanismo de Tharsis, el cual se ve aquí en parte. Aquí tenemos uno de los volcanes que decías, es Arsia, que está aquí, los otros están por ahí arriba. Toda esta zona, con Alba Patera y con Olympus,
es una gran cúpula probablemente levantada por magma en profundidad, con unos derrames de lava que son, si no son los mayores del sistema solar, se acercan. ¿Por qué hay tal cantidad de magmatismo en esa zona? Es una pregunta que no podemos responder, yo no lo sé, creo que no lo sabe nadie. Todo el mundo dice, sí, pues como en Marte no hay tectónica de placas, hay volcanes tan grandes como Olympus, por ejemplo, porque en vez de repartirse la lava en puntos que van moviéndose, está siempre saliendo por el mismo sitio, entonces crece mucho. Esto me parece correcto. Pero el por qué hay tanta lava justo en ese sitio del planeta y casi en ningún otro, esto es una pregunta que no podemos responder. Pero sería posible, vamos, Marte tuvo un campo magnético y lo perdió por circunstancias geológicas. ¿Es posible que sea esa la causa de que no exista tectónica de placas? No, ¿verdad? Has tocado un punto crítico en la evolución de Marte. No, creo que no hay relación con la tectónica de placas, pero sí con el vulcanismo. A ver, un campo magnético requiere un núcleo caliente, como el de la Tierra. Moviéndose. Efectivamente, está moviéndose, en parte está líquido, quiere decir que tiene una cantidad importante de energía para alimentar volcanes. Entonces, una cosa curiosa que sucede en Marte es que hay huellas de vulcanismo muy reciente, de 1 o 2 millones de años, esto quiere decir casi actual, y sin embargo el campo magnético parece que se cerró hace 4.000 millones de años. Esto es una contradicción flagrante. ¿Cómo es que sigue habiendo vulcanismo? Eso que dices también, desde Gandita se puede llevar a la Luna. La Luna también tuvo su campo magnético, tuvo sus volcanes, tuvo su núcleo viscoso, líquido, tal. Sí, pero en la Luna todo encaja. La Luna tuvo su campo magnético cuando tenía un núcleo caliente y dio todos los basaltos de los Maria hace 3.800, 3.000 millones de años, y ahora ya no tiene ni una cosa ni otra, ni vulcanismo ni magnetismo. El problema es que en Marte no hay vulcanismo desde hace, no hay magnetismo desde hace 4.000 millones de años y sigue habiendo volcanes activos. ¿De dónde sale la energía? Pues no lo sé. Supongo que sale del núcleo, pero entonces no entiendo por qué no hay campo magnético. ¿Puedo hacer otra pregunta? Esta Sí, de geología sí. terrestre. ¿Qué opinas tú de la teoría de Vicente Araña de que una montaña altísima que está en Tenerife, que estaba, según él, colocada en la vertical de donde hoy está el ICA, el Instituto de Astrofísica de Canarias, se desplazó se derrumbó, cambiando la geografía de toda la isla? ¿Qué opinas tú de eso como geólogo? Me parece que es una evidencia, porque los oceanógrafos han encontrado unos materiales gigantescos que son más grandes que Tenerife al norte de la isla, además que aquí hay una huella evidente del derrumbamiento. Sobre eso. Yo en algún lado creo haber leído que lo que ahora es el Teide no era más que una de las bocas de un volcán de 20 y tantos kilómetros de alto que se derrumbó y que ahora es el Parque Nacional. No sé si tan alto, pero efectivamente el Teide es un sucesor pequeño de un volcán, el volcán Cañadas, que era una cosa mucho más grande, que dejó una gran cicatriz, que es el material que está ahora al norte de Tenerife, en el fondo del océano, y después surgió un vulcanismo que se llama resurgente, que es un poco el pico viejo que sale de Teide y luego el mismo Teide. Esto es otro tema. Está bien eso, sí. Bueno, oye, pero teníamos que terminar a las 9, ¿no? Tenemos que pasar. A ver, más cosas que hay en Marte, cosas recientes. Esto le interesa a todo el mundo porque en cuanto se oye hablar de vida o algo parecido, todo el mundo aguza las orejas. Se ha descubierto bastante metano surgiendo del interior de Marte. En el mapa geoquímico que tenéis ahí arriba, la concentración de metano mayor es en las zonas rojas y menor en las verdes y tal. Bueno, la zona donde esto ha sucedido se llama Syrtis Major. La cantidad de metano emitida en momentos es importante, hasta 0,6 kilos por segundo, o sea que no es despreciable, y la zona en detalle es esta. La emisión es muy estacional, es algo que nadie explica muy bien. La causa, voy a empezar por aquí, el metano
casi todo el metano que hay en la Tierra es de origen biológico, no todo. La alteración de rocas tipo basalto produce también metano, de manera que haya metano emitiéndose en Marte no quiere decir que haya bacterias allá abajo, pero puede decir. Ricardo Mills, que es un astrobiólogo que quizá conozcáis, pues siempre dice que no es seguro, pero es posible. Y es posible, efectivamente. Bueno, como decía, la misión es estacional. Esta es una misión en azul de primavera, estas dos son de principio de verano, esta es de final de verano, de manera que parece que en verano la cosa se anima, porque las bacterias se animan o porque hay algún proceso de alteración que depende de la temperatura superficial, no lo sabemos. Pero hay una cosa interesante, y es que en la zona, si os fijáis, hay un montón de fallas, todas esas grietas, esas líneas diagonales que vemos en este mapa. Y como decía Ricardo, si tú fueses una molécula de metano, me decía una vez, ¿por dónde saldrías? Y le dije, hombre, pues saldría por las fallas. Y dice, pues estas no, estas salen por estos puntos verdes. Y me gustaría saber qué pasa ahí, a mí también. No sabemos qué pasa ahí, igual soy una congregación de fieles bacterias que están ahí proliferando. Bueno, esto la verdad es que no se va a poder resolver hasta que no podamos hacer análisis isotópicos del carbono del metano. De manera que, bueno, pues cuando la próxima misión a Marte, más, no sé, Science Laboratory o algo así, New Technology. no sé si es para 2013 o algo así. ¿Para 2012? Creo que 2012. Bueno, va a llevar un espectrómetro de masas portátil de manera que va a poder analizar isótopos. Y ese es el momento crítico. Si los isótopos tienen una concentración típica de material biológico terrestre, pues entonces resulta que sí, y si no, pues resulta que no. En todo caso, ha habido tal cantidad de falsas alarmas sobre la vida en Marte que a mí me parece una más de la serie, pero bueno, a lo mejor en este caso es lo bueno, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ya salimos hacia la parte de fuera, asteroides. La gran novedad es este de aquí abajo, en Tokawa, que pues, es una foto muy famosa porque es muy espectacular. Nadie había previsto que hubiera asteroides fragmentarios. Por supuesto que se sabe que son fragmentos de colisiones de otras cosas mayores, pero el hecho de que pudieran, digamos, aglomerarse de nuevo los fragmentos sueltos, pues esto no estaba previsto. No estaba previsto porque la gravedad de esto, que tiene unas muy pequeñas dimensiones, son 500 por 300 por 200 metros aproximadamente, es una gravedad tan pequeña que no está claro cuál es la fuerza de cohesión que mantiene los fragmentos pegados, pero bueno, ahí está. Mientras que este otro asteroide Eros, que es otro de los visitados recientemente, pues parece uno de los clásicos, ¿no? Con sus cráteres de impacto, tiene otras dimensiones. Y sin embargo, las densidades de algunos de los que tienen un aspecto convencional son tan bajas que muy probablemente son también fragmentarios, de manera que no solo son fragmentarios los que lo parecen, sino algunos de los que no lo parecen. Así que lo que esto nos cuenta es una historia muy movida de colisiones y otra vez colisiones en el cinturón de asteroides que dan lugar a cuerpos como este. Bueno, para afuera, Europa. Europa ha sido una novedad importante, como seguro que sabéis, en la exploración del sistema solar exterior. La foto de arriba es de Voyager, esta foto de abajo es de Galileo y evidentemente, pues claro, cuando nos acercamos empezamos a ver cosas que nos veían desde lejos. Esa corteza de hielo que está fracturada y con los bloques movidos, quizás que hay algunos que están basculados de forma independiente, como este y este otro, se ve por las sombras, indica que hay un sustrato fluido que ha permitido estos movimientos. Algo parecido a la banquisa del Ártico en primavera cuando se deshiela, etc. Esto naturalmente ha dado pie a muchas especulaciones sobre la posibilidad de vida en Europa y efectivamente la posibilidad está ahí. Bueno, en un esquema como este de aquí arriba podéis ver cómo sería la cosa. Un manto rocoso, probablemente con vulcanismo submarino, esa línea roja más o menos, y el vulcanismo submarino tiene su lógica porque si toda el agua no está en fase sólida es porque algo, una fuente de energía, está fundiendo una parte de esa corteza de hielo. La corteza de hielo puede tener hasta 5 kilómetros de grosor, de manera que no sería muy fácil el contacto del mar con la superficie. Y esto que tenemos aquí abajo pues es una especulación de ciencia ficción sobre
chimeneas volcánicas submarinas en Europa, que tendría una serie de bichos por ahí pululando. Es bastante dudoso, porque el cuello de botella no es el agua líquida, sino en este caso la fuente de energía. La fuente de energía en Europa es muy escasa porque hay una fuente de energía mareal pero pequeña y la radiactiva no sería muy grande, de manera que probablemente, bueno, desde luego no daría para ningún bicho complejo como ese, si acaso para bacterias y milagros. Pero bueno, en todo caso, la idea que hay en NASA es, primero se pensaba en una perforación, pero esto es absolutamente inaccesible, pero probablemente si hay vida en el océano habrá metabolitos que lleguen hasta el hielo. Hay zonas donde el hielo se rompe, como esta, y probablemente con hacer aterrizar algo y analizar allí nos daría la pista. Bueno, una cosa muy rara de Saturno es que cuando Cassini ha podido fotografiar en detalle el planeta, ha visto que en su polo norte la estructura de anillos tiene forma hexagonal, como veis aquí y en detalle aquí, pero no en el polo sur. Bueno, aunque estudió también en el polo sur, el problema es que no se sabe dónde sale ese hexágono. No conozco ninguna hipótesis. Lo que sí ocurre es que esta es una forma muy fácil de reproducir. Bueno, ha habido investigadores que sencillamente haciendo girar un cubo de plástico con agua a 7 revoluciones por segundo se genera una estructura en hexágono en el agua. De manera que esta es una estructura que en los fluidos aparece con cierta facilidad. No, yo decía, las rayas esas tan bonitas son artefacto informático. No, y entonces es hasta podría foto. serlo lo demás o... No, es una foto. Es una foto de... Porque es esas una rayas es reconstrucción. que vamos, van desde el polo hasta el Ecuador, o sea, que Sí, ¿por qué no se claro. extienden más No, allá? lo que es falso es el color, el contraste de color. Porque ya sabemos que Saturno no es como Júpiter, que tiene mucho contraste de color entre cinturones y bandas, sino que tiene muy pequeños. Pero esto es real, y al fin y al cabo aquí vemos que efectivamente es real. Hay un cono ahí en forma de hexágono. Y lo que pasa es que Cassini no estaba en órbita polar, y por tanto no ha podido hacer esta foto. Pero se ha reconstruido a partir de imágenes tomadas lateralmente, se ha reconstruido como es el polo, como si se viera en una perspectiva polar. O sea que esto no es un dibujo informático, es un mosaico de imágenes. Perdona, porque lo que te dice que es real, Yo decía, las rojas y amarillas. las rayas son esas en la imagen concéntricas. Esas son las bandas y cinturones de Saturno, que también las tienen. Pero Otra son marca como una Yo digo las radiales, esto. esa doble Eso cruz sí, radial, no, eso claro, es artefacto informático. Por supuesto que estos puntos blancos son líneas de latitud y longitud, supongo. No sé si estamos hablando de los dos. Sí, de eso estamos hablando. Y da la sensación como de que ahí abajo hay también una especie de círculo de puntitos. Sí, claro, otra vez. Esto es si esto es el Ecuador, informático de reconstrucción. Esto serían, pues no sé, 25, 50, 75 grados de latitud. Es decir, como los mapas terrestres, pues aquel que tenéis allí tenemos una red de meridianos y paralelos, lo mismo. Bueno, y en Saturno también, y esto estamos muy cerquita al final. El sistema de anillos tan bonito que tiene el planeta resulta ser solo la punta del iceberg de los anillos reales de Saturno. Hace un año Cassini descubrió este otro superanillo, que es mucho más oscuro y por eso no se había visto inicialmente, que todavía tiene un nombre provisional, que lo llaman el anillo de Febe, este satélite, porque Febe está embutida en este anillo. ¿Cómo se forma? Pues muy probablemente por golpeo de micrometeoritos sobre la superficie del satélite, y los fragmentos expulsados son los que alimentan ese anillo. Este otro satélite, Japeto, está dentro del anillo, probablemente la parte oscura del satélite, vamos a ver una foto enseguida, está formada por material que cae del anillo y que está bañando parte de la superficie de Japeto. Tiene otra ubicuidad, ¿no? Esa anillo, el superanillo, que está
Tiene otra Sí, duplicidad. tiene, no sé cuál es. efectivamente, no está en el mismo plano del sistema principal de anillos, porque está en el mismo plano de Febe, por eso parece claro que Febe es el origen del anillo. Y Febe es un satélite capturado que tiene una órbita loca con respecto a la órbita principal de los anillos y satélites regulares del planeta. Además es retrógrada, ¿no? La órbita de Febe. ¿Perdón? Que es retrógrada la órbita de Febe. Sí. Es retrógrado. Bueno, Encélado ha ocupado muchos titulares últimamente, otro satélite de Saturno, que tiene pues, un sistema de géiseres justo en el polo sur, pues muy espectacular. No sé si es tan bonito como esto, pero realmente está muy bien. Probablemente esos géiseres están alimentados por lagos subterráneos o algo parecido. No se habla aquí de un océano subterráneo como en el caso de Europa, porque en ese caso probablemente habría más manifestaciones superficiales del océano. Estos son los satélites. Esto es Encélado. Un satélite muy pequeño de 300 y pico kilómetros de diámetro, con una tectónica movidísima. Se ven aquí muchas fallas y efectivamente pasa algo parecido a lo de Miranda, que tampoco sabemos cuál es la fuente de energía que ha generado toda esa geología. Aquí me he traído un modelo de un nivel de agua líquida a presión, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema importante, y es que la superficie del satélite está a 160 grados bajo cero, y por tanto para que salga agua líquida o vapor pues hace falta un salto térmico brutal y no hay una fuente de energía suficiente para provocarlo. Entonces, afortunadamente los científicos que estudian esto han encontrado rastros de amoníaco en los géiseres, y el amoníaco es un anticongelante fenomenal. Con un poquito de amoníaco el agua aguanta líquida hasta 180 bajo cero, de manera que eso les ha resuelto. Ahí tengo traído una piedra para enseñaros. Es esa foto. Es que se han descubierto unos satélites muy raros, incluidos en los anillos de Saturno, como ese, en forma de platillo volante, y de pronto al ver esa foto dije, pues yo tengo una rosa del desierto que queda en Argelia, que es exactamente igual, que es esa de la foto. Y bueno, probablemente haya algo algo más que el parecido casual, porque dicen los especialistas en satélites que el satélite generó primeramente una forma más o menos circular o esferoidal, y que luego se acrecionaron en torno, más o menos en el ecuador del satélite, más partículas de los anillos, dándole esta forma de platillo volante. Y probablemente las rosas del desierto, aunque están muy mal explicadas, probablemente tenga una explicación parecida, que ese plano, cuando lo tiene, ese plano más grande, corresponde a un plano de estratificación donde el agua circula más fácilmente y por tanto deposita más moléculas de yeso, que es la formación del mineral, la fórmula del mineral. Bueno, y Titán, que también ha sido muy famoso últimamente, parece que hay un ciclo de metano en Titán con fase sólida, líquida y gaseosa, similar al ciclo del agua en la Tierra, y efectivamente se han descubierto lagos de metano, como esto que veis aquí, más bien en los polos, de manera que hay una zona árida en el Ecuador y una zona más húmeda en los polos, luego no muy diferente a lo que son las zonas climáticas de la Tierra, y luego unas cosas que nadie sabe interpretar, pero que parecen una especie de pequeñas colinas o cadenas de montañas que nadie sabe qué origen tienen, por eso le he puesto ahí una interrogación. Hiperión es un satélite muy espectacular y bueno, tiene esta forma de esponja que tiene, probablemente se deba a que tiene muy baja densidad, de manera que es un satélite también muy poroso, fragmentario probablemente, y en los satélites fragmentarios la caracterización no genera cráteres como los normales, sino cráteres embutidos unos en otros, porque el impactor penetra más a fondo y no libera eyecta o muy pocos, que probablemente esta extraña forma se debe a algo parecido. Es un satélite de hielo, pero mucho cuidado con él porque se ha analizado cianuro potásico en la superficie. Nadie sabe de dónde viene, es un poco como el mercurio.
Capetto, que está bañado de partículas oscuras por el cinturón ese de Febe, y que además tiene en el ecuador, se ve un poquitín aquí y aquí en detalle, una especie de cinturón que nadie sabe tampoco cómo se ha formado. No se había visto en ningún otro satélite hasta ahora. Una especie de protuberancia que recorre todo el ecuador. Hablamos de Plutón un momento, de por qué eso no es un planeta, y con esto yo creo que ya termino un momento. Sí, esta es la última. Bueno, esta es una historia interesante sobre la cantidad de planetas que había en el sistema solar desde el año 1500 aproximadamente. En este momento había 7, pero no se conocían ni Urano ni Neptuno, se descubrieron después. De manera que los 7 eran los 5 clásicos más el Sol y la Luna. Llega Copérnico y entonces hay que cambiar la cosa y el Sol y la Luna se descabalgan, pero se incluye a la Tierra, con lo cual descienden 1 y de 7 pasan a 6. Así hasta que se descubre Urano a finales del 18, pasan a 7 de nuevo, 7. Y en 1801 se descubre el primer asteroide, Ceres. Entonces pasan a 8, a 9, a 10, a 11. Aquí se descubre Neptuno, 16, hasta 23. En 1860 y tantos se decide que no puede haber tantos planetas y entonces se quita a todos los asteroides. Entonces volvemos a 8 hasta que en 1930 se descubre Plutón y pasamos a 9 hasta 2006, que la Unión Astronómica Internacional decide que Plutón no es un planeta sino un planeta enano, lo cual ha discutido porque un planeta enano sigue siendo un planeta de alguna forma, pero bueno, se llame como se llame. ¿Qué es lo que hay detrás de este vaivén? Pues que se ha descubierto que Plutón es un cuerpo de otros cientos o miles del cinturón de Kuiper y que si le damos el rango de planeta habría que dárselo también a todos sus congéneres. Por tanto, podríamos tener miles de planetas en el sistema solar. ¿Es un problema científico? Pues no. Es un problema de nomenclatura. Pero sí, el tratamiento que ha recibido sí es un típico problema científico, porque los científicos, entre otras misiones, tienen las de denominar y catalogar los objetos naturales, en este caso del sistema solar. De manera que, igual que se hizo aquí, esta rebaja, barriendo los asteroides, se ha previsto que aquí volveríamos para arriba y más, porque ahora tenemos más medios de observación, y antes de que eso pase han decidido dejar fuera el cinturón de Kuiper. Hay que sentirlo por los escolares americanos, porque para los escolares americanos Plutón no es como para los de aquí. Plutón es Pluto en inglés, y Pluto es un personaje famoso de Walt Disney, con lo cual pues, han sentido enormemente desconsolados. Y por último, ¿es nuestro sistema de planetas representativo? La idea que tenemos en estos momentos es que no, que estamos en un sitio medio raro. ¿Por qué? Porque es muy típico que muchos sistemas de planetas, de esos casi 500 que se han descubierto, 500 exoplanetas, forman pues del orden de 300 y pico sistemas planetarios, tengan planetas gigantes muy cerca de la estrella. No se han debido formar allí por motivos diversos, no me meto ahora en eso que es muy tarde, sino que han debido migrar desde posiciones lejanas hasta el interior de la estrella. Si a Júpiter se le hubiera ocurrido hacer algo parecido, desde luego no estaríamos haciendo esta charla, tampoco cenando, ¿no? Porque habría destruido o expulsado o absorbido a todos los planetas interiores. De manera que por lo menos en ese sentido esta es una situación posible, pero no la única. ¿Qué es más frecuente? ¿Que los planetas gigantes migren o que no migren? Pues esto depende de cuánto dure el disco de partículas que se forma alrededor de una estrella cuando se están formando los planetas, la materia de la cual se forman los planetas. Si el disco dura mucho, los planetas gigantes se apoyan en el disco, transfieren momento angular y migran cerca de la estrella, y entonces destruyen los planetas que se hayan podido formar en la parte interior. Mientras que si el disco se dispersa pronto, los planetas no tienen... Es como un nadador en una piscina, si no tiene agua no puede moverse. Entonces, sin esas partículas, los planetas no pueden migrar y entonces sucede un sistema de planetas como este, interiores, exteriores y demás. ¿Qué es lo más probable? Pues en modelizaciones, y ya os he dicho que no hay que creérselas todas, la probabilidad de un sistema como el nuestro la dan como un 6%, la única que conozco. No sé si habrá más, no sé si es muy definitivo, no me lo creo mucho, es solo una cifra provisional, pero si esto fuera razonable, entonces deberíamos pensar que no hay
tantos planetas o sistemas de planetas habitables en el universo. Sin embargo, el 21 de julio, un científico de la misión Kepler, que está ahora buscando exoplanetas tamaño terrestre, creó un cierto escándalo porque dijo que se habían descubierto del orden de 100 planetas tipo Tierra y que solo en esta galaxia habría millones de planetas habitables. Y bueno, un revuelo porque dijeron que no, que esto era muy precipitado y no sé qué, pero la verdad es que esta cifra circula entre los científicos planetarios, millones de planetas habitables en la galaxia. Otra cosa es si están o no habitados, eso no lo sabemos todavía. Sí. Sí, bueno, lo que se suele decir es que los que se han descubierto, pues que son sobre todo los famosos Júpiter salientes, que es un sesgo, porque mueve mucho la estrella y es como la podemos, y con los medios que hay, pues son los únicos que se pueden ver. Porque cuando haya mejores instrumentos y más sensibles, podremos descubrir planetas como la Tierra. Y esos instrumentos están ya en órbita. Más o menos. Lo que falta es capacidad para analizar atmósferas, que es el paso siguiente. Que se pueden sacar los marcadores de agua y de CO2 y metano. Sí, metano. No, y además, hay otro tema, por lo que conozco, es que los sistemas planetarios que se están detectando se están descubriendo en estrellas mucho menos evolucionadas que eso, con mucho menos años. Con lo cual puede pensarse que todavía le queda un periodo de evolución a esos sistemas planetarios donde pudieran acabar pareciéndose a la Tierra, el sistema solar. Porque nosotros estamos hablando de un sistema solar con una estrella de 4.500 millones de años y aquí se están detectando sistemas solares en estrellas que tienen a lo mejor 20 y 50 millones de años. No en todos los casos, que yo sepa, también se están detectando. Me queda tiempo a ese sistema para evolucionar y nosotros no lo sé, puede acabar siendo de una morfología parecida, ¿no? Podría ser, pero cuando encontramos situaciones como estas, yo diría que no hay una evolución previsible hacia un sistema como el nuestro. Lo que hay previsible es que este bicho pues, pierda su atmósfera, que es de hidrógeno esencialmente, en unos pocos millones de años, y se quede desnudito, con un pequeño núcleo rocoso, si es que lo tiene. O sea que realmente, claro, nos interesaría mucho saber cuál es la historia anterior, qué es lo que pasó para llegar a esta situación. Esta se ha conocido bastante bien porque el planeta eclipsa la estrella, de manera que se puede medir muy bien la distancia, tamaño, densidad, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Había más planetas intermedios que han sido destruidos, expulsados? Esto es una teoría, no sabemos todavía. Pero en la medida que podemos encontrar situaciones planetarias diferentes, podremos ir reconstruyendo una serie de posibles evoluciones. Es un poco como la biosfera, pues hay una serie de líneas evolutivas paralelas, alternativas, que son interesantes. Sí. Como creo que hemos pasado directamente a las preguntas, tengo una duda. Cuando explicó usted lo de las resonancias de los planetas, y puso el ejemplo de la resonancia de Neptuno con Urano, cuando terminó la explicación dijo, y Neptuno después regularizó su órbita, pero lo ha dejado así y no lo he entendido yo. Quiero decir, si precisamente Neptuno su órbita se hizo más elíptica porque entró en resonancia con Urano, ¿por qué después volvió a una órbita más No, en realidad no es que entrase en resonancia con Urano, sino que ambos, Urano y Neptuno, entraron en resonancia con Júpiter y Saturno, que habían migrado a causa de la resonancia. De todas maneras, no está muy claro cuál es el origen de la regularización de la órbita. Por influencia de otros planetas, esto no está claro en el modelo de Niza, que llaman, no está claro cuál es la causa de la regularización. Es decir, igual que estamos hablando de que aquí esto parece el final de una etapa, en cambio los cambios de geometría orbitales parece que son bastante reversibles. Es lo que parece que pasó con las órbitas de Urano y Neptuno. Pero no tengo claro, que yo sepa, no está claro en el modelo cuál es la causa de la regularización. Sí, cuando has estado hablando de tectónica de placas, ¿no? Has mencionado como fuentes de energía la fuerza mareal, ¿no? Sí. Y la fuerza de desintegración radiactiva. Sí. ¿Cómo se estima la potencia radiactiva de un planeta o un satélite? ¿Cuáles son los principios? Bueno, comparamos con la Tierra, entonces decimos, bueno, pues el manto terrestre con una composición que es más o menos pues una peridotita, lo que sea, genera
tantos vatios por metro cúbico de misma centímetro. composición, digamos. Entonces se supone que las rocas en el sistema solar son homogéneas, lo cual es mucho suponer, pero bueno, que digamos que aparte de los detalles de superficie, de granitos o cosas así, que los mantos son todos de la misma composición, lo que se llama composición condrítica, que es el tipo más común de asteroides, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues para un manto de este volumen, tanta cantidad de energía. ¿Cómo sabemos el volumen del manto? Las densidades son los que nos dan. Entonces, cuando tienes un satélite de densidad 1, sabes que no puedes tener apenas roca, que tiene densidad 3 aproximadamente, que tiene que ser hielo y poquito más. Entonces, cuando tienes densidad 2, pues calculas, bueno, pues puede ser una mezcla 50-50 de agua y roca. Entonces dices, bueno, pues con esta cantidad de roca, suponiendo que sea condrítica, genero tal cantidad de calor. O sea, el principio básico, digamos, es suponer que la roca es del mismo tipo, digamos, en todo el sistema solar, ¿no? Y efectivamente, lo cual es arriesgado, pero bueno, razonable. Sí. No sé quién estaba. Sí. Sí. Al principio dijiste que los planetas, o sea, quitando Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que tenían unas densidades que son inversamente proporcionales al volumen. Sí. Y cuando la materia más o menos debe ser la misma. Entonces una duda que tengo es, ¿esto es debido a una compactación por la atracción gravitatoria o a que es distinto, que tiene distintos materiales? A lo primero, en teoría, es decir, que sería el mismo material más compactado y por tanto más densidad a medida que aumenta la masa. O sea, la misma composición media, pero más compactada. El mismo compactada. material condrítico que decía este compañero, más compactado. Sí, claro. Lo cual es razonable porque es lo que pasa en el manto terrestre. La densidad del manto superior es como 2,8 o algo así, y la del manto inferior es como 5, así, y no se piensa que sea material distinto, es mucho más compacto. ¿Qué densidad puede tener el núcleo de la Tierra, el hierro, que aquí tiene 7 kilos por litro? En el núcleo de la Tierra, ¿qué densidad puede tener? El hierro? ¿La densidad? Sí, más o menos. 10,6. 10,6, no sé. O sea que seguro está ahí. Sí, bien. sí. Está ahí. Oye, yo creo haber leído por algún lado que Saturno en origen era un planeta bastante más interior y que Júpiter de alguna manera lo expulsó hacia su órbita actual. Esto, en el modelo este que estamos discutiendo, es lo que habría pasado con Urano y Neptuno. O sea, se habrían formado mucho más cerca del Sol y estarían ahora a distancias largas, porque Neptuno está a 30 unidades astronómicas, debido a la migración orbital que sufrieron a causa de la excursión por Júpiter y Saturno, Júpiter sobre todo. De manera que esto resolvería un problema, y es que a 30 unidades astronómicas generar un planeta con 17 masas terrestres como es Neptuno es quizás difícil, porque el disco ya debería estar muy disperso. De manera que a lo mejor es, bueno, seguro, es más sencillo formarlo dentro y hacerlo migrar para afuera. Entonces, en las primeras diapositivas hice una imagen de lo que podría ser la formación catastrófica de la Luna como consecuencia del impacto del cuerpo de la Tierra. A mí me viene a la memoria pensar que si hemos recibido un impacto de ese tamaño y además hemos perdido la cantidad de masa, la órbita de la Tierra tiene que cambiar. Entonces, al cambiar la órbita de la Tierra, su posición con respecto al resto de los planetas del sistema solar, ahí ha tenido que producirse también una variación. La interacción entre todos eso se mantiene. Quiero decir que como consecuencia del impacto ha debido de variar, por decir así, la configuración de órbitas del sistema solar. Claro, esto encaja en lo que he dicho un par de veces, y es que este sistema que nos parece tan estático, esta noria, es solo el resultado de un montón de cosas raras que hicieron cambiar de posición y quizá incluso de orden a muchos planetas. O sea que a lo mejor en la retahíla de Mercurio vemos la Tierra, si nos retrocedemos 4.000 millones de años habría que empezar por Venus, porque a lo mejor Mercurio está en otro sitio, etc. Lo que seguramente es un resultado de esa colisión son nuestros 24 grados de oblicuidad, muy probablemente. Si hacemos un inventario de las oblicuidades de los planetas, son una banda de borrachos, cada uno está para un lado. De manera que, teniendo en cuenta que decimos que todo eso viene de una serie de partículas que estaban moviéndose de forma más o menos homogénea,
nos lleva casi necesariamente a hipótesis de impactos o bien de variaciones mareales como las que proponen Lasker y esta gente. En fin, una evolución caótica importante. Has hablado de una posible mar de lava en la superficie terrestre en tiempos geológicos que también estuvo en la Luna. ¿Cuál es el origen? ¿Qué te digo bien, no? No sé. Un manto de lava, de magma, de material ígneo en la superficie terrestre que saliendo tuvo en la Luna. ¿Cuál es supuestamente el origen de la energía para elevar la temperatura de todo eso? Que es el grados, ¿no? Sí. La misma formación de los planetas. En el caso de la Luna, que se formó a partir de ese anillo de partículas expulsadas de la gran colisión, las partículas seguían chocando y la modelización dice que a medida que chocaban, esos choques son inelásticos, lo cual quiere decir que la gran mayoría de la energía se libera en forma de calor. Entonces, en parte también hace volar fragmentos, pero cuando la gravedad es importante, los fragmentos vuelven a caer calientes, aquello se va calentando hasta que termina fundiéndose en toda la superficie. Que los asteroides debieron tener océanos de magma y muy probablemente todos los planetas terrestres debieron pasar por esa etapa. ¿Cuál es la razón de que el satélite Miranda solo le podamos ver una parte? Claro, porque, a ver, este es Urano y estos son sus satélites y por aquí llega Voyager 2 y entonces el Sol está aquí, ilumina la mitad del satélite, entonces Voyager la fotografía, me parece que son 5 imágenes de centella las que pude sacar, y cuando se va por aquí, esto está en sombra y no se ve nada. Pero en un futuro próximo sí lo podrá... Si hay otra misión a Urano, así sería poder fotografiar la cara. La situación es la misma que había con respecto a la Luna hasta 1959, conocíamos una cara nada más y no la otra. Pero la Luna sí la ilumina el Sol por el otro lado. Tendría que ser por radar o algo así, porque la Luna la ilumina el Sol cuando está hacia el Sol, pero si el planeta tiene el eje totalmente cruzado a 90 grados prácticamente, digamos que... Sí, vamos a ver. Está cruzado, pero se mueve para Todos los satélites tienen rotación sincrónica con los planetas, lo cual quiere decir que si este es Urano, esto es Miranda, siempre está dando la misma cara al planeta. Al Sol. Sí, pero el planeta está girando habría que alrededor esperar de unos manera pocos que años. en otro momento de la órbita se ilumina otra parte de Habría que la esperar unos pocos años o mandar un radar. Esta última foto que es el Sol. No, es una estrella, la estrella HD 209458, y este es el planeta con el mismo nombre y con una B, que es como se denominan los planetas. Entonces es un exoplaneta situado en órbita de esta estrella y a una distancia pues menor que la de Mercurio respecto al Sol. O sea que tiene la atmósfera hinchada y de hecho se está comportando como si fuera un cometa. La estrella está calentando tanto el hidrógeno que lo está largando y tiene una especie de cola cometaria. De manera que de aquí a un tiempo corto pues se quedará sin atmósfera y quedará del planeta lo que quede. Suponemos que no es solo hidrógeno, habrá algo de un núcleo rocoso o algo así. Sería lo único que podría mantenerse estable a esa distancia. Muchas gracias. Antes de terminar, No sé si tenéis una biblioteca. Brevemente. 4 años de mi vida. Bueno, estuve dando clases de ciencias planetarias geológicas de la Complutense durante unos 10 años y bueno, como tuve que estudiar como es lógico, pues al final pues, no faltaba. Incluso la pregunta que me has hecho, que es la que no he sabido contestar, hay algo de ella, sí, o sea que lo podemos buscar. ¿Qué pasó con cómo se regularizó la órbita de Neptuno? Pero bueno, son Se publica mañana, ¿verdad? Pues el nombre de... O sea, se publica mañana. Se ha publicado hoy o ayer. ha salido Yo lo sé, que es mañana, pero lo digo. el nombre de la agrupación, pues te da unas gracias por... Nada. Lo que me dice el editor, aunque esto bueno, es
sea, muy bonito decir, es que si la agrupación pide un número de ejemplares, puede hacer descuentos de hasta el 25% de... ¿Cuál es el serie que ha salido a Wikipedia? 36 euros. Me acuerdo. A ver, Claro,